¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a Infórmate. Gracias por estar con nosotros para ver la siguiente videoinformación. Se los habíamos comentado. Esta victoria o ese plan tan grande que hizo Alejandro Moreno junto con el gobernador para quedarse con sus distritos en Coahuila no fue de la nada. Fue algo muy orquestado. Y realmente nunca fue el objetivo Morena. ¿Por qué? Como ha dicho Arturo Ávila en muchas ocasiones, y lo que reclama Ariadna Montiel es algo muy cierto, hubieron muchísimas irregularidades, mapacheo y un robo impresionante con la compra de votos. Pero ahí no acaba todo. Todo esto, para Morena, un tallón. ¿Por qué? Porque tal vez le faltó más la manera de convencer a la gente. Porque si bien se llevaron según un gasto tremendo por parte del PRI para quedarse con las diputaciones en Coahuila, tal vez Morena le faltó trabajar más y llegar más a la gente, pero bueno, eso es un tema que ellos ya deben estar revisando. Sin embargo, hubieron dos partidos que quedaron completamente aniquilados con pérdida de registro. Movimiento Ciudadano y el PAN de la oposición y el Partido Verde por parte de la coalición todavía. Entonces, ¿por qué les digo que fue algo fríamente calculado? Porque de esta manera Alejandro Moreno podía decir, ven, si no están conmigo se van a la fregada. Sin embargo, aparece Álvarez Maínez, amigos, el de na. ¿Y qué creen? Le mete una revolcada diciéndole, nos faltó mucho, perdimos el registro, pero vete al carajo. Contigo ni a la esquina. Ni con ese resultado dobla las manos MC y le manda un mensaje contundente al porro mapache de Alejandro Moreno. Sí. Hablar con, o sea, está en la línea el dirigente nacional de MC, Jorge Álvarez Maínez, a quien le agradezco mucho nos tome la comunicación. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, Azucena, muy buenos días. Saludos a Luis Carlos, saludos a todo tu auditorio y gracias por la posibilidad de hablar con la gente que escucha tu programa, Azucena. Al contrario. A ver, que cada vez es más. Gracias, muchas gracias, Jorge. A ver, ¿cómo explicas la votación? Ya escuchábamos una explicación, una posibilidad de parte del doctor Luis Carlos Ugalde, que bueno, pues esto le sabe y le sabe bastante. ¿Cómo explicas la votación, la pérdida de registro de MC en Coahuila, Jorge? Así es, y estuve escuchando la entrevista de Luis Carlos, creo que tiene mucho conocimiento del tema. También vi un hilo que publicó en la red social X, que yo creo que también las cosas que él manifiesta ahí son ciertas. Coahuila tiene un gobernador bien aprobado, Coahuila tiene aprecio por el tema de seguridad que se ha logrado ejecutar bien, incluso desde el sexenio de Rubén Moreira, quien diseña esta estrategia, Azucena, de diferir las elecciones del Congreso local. Yo te preguntaría, Azucena, si tú tienes claro cuál fue el estado que más participación tuvo en la elección judicial del país, por encima de Tabasco, del que me digas. Pues, ¿qué sería Coahuila? ¿O quién? Totalmente Coahuila. Y Sí. bueno, tú sabes lo que sucedió en la elección judicial. Esta es una elección, digamos, por ser solo al Congreso local, que no involucra presidencias municipales, que no involucra temas federales, digamos, más parecida en su conformación, en su participación, en las estructuras que la determinan, incluso en su organización. Luis Carlos, con su experiencia en el INE, debe saber bien que entre menos participativa sea una elección, hay también más ausencia de funcionarios electorales. Ahí hay bueno, un pero esta de reportaje Coahuila fue del 51%, no estuvo mal. sí, bueno, y en muchas casillas del 100%, Azucena. ¿Ah, sí? Entonces, pues bueno. ¿En Coahuila, en estas del domingo? En Coahuila, en estas elecciones, hoy da cuenta un reportaje del País de ese tema. Y si tú lo ves, la diferenciación en las participaciones se da con ese tema, pero de mi parte, de desearle el mayor de los éxitos en su etapa de cierre de gobierno, en su segundo trienio al gobernador, agradecerle a las personas que confiaron en nuestro proyecto, a las candidatas y candidatos que se animan en un país con tantas adversidades, con tantas dificultades, donde el dinero cada vez condiciona más la participación política, que haya jóvenes que dan la cara, que se animan a participar en un proceso electoral. Yo lo agradezco muchísimo y pues nosotros tenemos que seguir trabajando en Coahuila y en todo el país. Y lo que yo te puedo garantizar, Azucena, es que en un año, pues los resultados que veremos en Coahuila y en el resto del país serán muy diferentes. Aún con un PRI tan fuerte en Coahuila, ¿nunca fue una opción para ustedes ir en alianza con el PRI? No, y eso que tenemos buenos amigos. Yo te decía, quien diseñó esta estrategia electoral eficaz, con todas sus cuestiones que hay que explorar, como yo te decía, sobre el tema de la participación y demás. De hecho, no lo vi ahí en los festejos, pero fue sin duda alguna Rubén Moreira. Desde que ¿Pero eso es bueno o malo? Desde que Humberto era gobernador, Rubén
fue el estratega electoral. Ajá. Pues bueno, mira, yo he sido su compañero, hemos tenido diferencias, pero es un político profesional. Y Eficiente. yo creo que Ajá. es de esos políticos que le hacen bien al país. Yo lo he escuchado ahí en las mesas de Sí, fórmula, en otros los lunes espacios. ese es colaborador aquí. Ajá. Nunca lo vi faltar a la Junta de Coordinación Política cuando fuimos coordinadores juntos. ¿Pero por qué destacas que él fue el organizador de la elección? No, él diseñó esta Digo, la estrategia, se le ha dado pues. continuidad. Ajá. ¿Y está bien? En ¿Está el mal? 2020, Azucena, siendo Miguel Riquelme gobernador, también un gobernador con alta aprobación, fue similar el resultado. Yo he visto que han comparado con 23, con 2023. Esta elección es comparable con 2020, porque en 2023 hubo elección a la gubernatura. Eso anima la participación, genera un sentido de competencia. En el 2020 fue similar el resultado electoral y en el 2014 es un diseño, como explicaba Luis Carlos Ugalde, del sistema electoral. Yo siempre he sido de la idea, Azucena, yo cuando competí por la presidencia de la República, inicié campaña cuando mis adversarias ya llevaban un año en campaña, otra 2 años en campaña, un diferencial enorme de dinero, pero yo siempre he sido de la idea que uno se mete a competir en las condiciones en las que existen. O no te metes, ¿verdad? O Y sea, que hay que competir con lealtad y con todo lo que uno tiene de la mano. Por eso yo pues felicito a las compañeras. Hay un compañero, Poncho Danao, que saca 5,000 votos. Yo le reconozco mucho en toda la adversidad poder hacer eso. Y muchas personas que nunca habían participado en política que dan un paso. Soy optimista, Azucena, estoy contento con lo que hemos venido sumando. Hoy mismo estamos anunciando la incorporación muy importante del diputado federal Erubiel Alonso, quien hasta ayer fue dirigente del movimiento territorial a nivel nacional. Ajá. Soy optimista de lo que viene para Movimiento Ciudadano, Azucena, y también, sin duda alguna, pues hay que revisar las cosas que siempre podamos mejorar. ¿Erubiel Alonso que del siempre PRI? son muchas. ¿Mande? ¿Del PRI? Erubiel Alonso, pues sí, fue dirigente del movimiento territorial del PRI, dirigente estatal en Tabasco, que es un estado que para nosotros es muy importante. Queremos irle a ganar a Morena en Tabasco, es una prioridad para Movimiento Ciudadano a nivel nacional. Si queremos ganar en el país, tenemos que demostrar que se le puede derrotar a Morena en las condiciones más adversas y a eso haremos, Azucena. Oye, ¿qué opinas, doctor? Luis Carlos Ugalde, que te está escuchando, Jorge. ¿Cómo ves esta lectura? Jorge, muy buenos días. Buenos días. Sí, creo que este tema de las estructuras tiene doble cara y yo creo que este tema tiene que ponerse a discusión porque encarece las campañas, genera irregularidades y por supuesto al final acaba siendo otros factores. Pero creo que como él dice, el profesionalismo de los políticos, creo que ese es un factor relevante y en México lo que se requiere son políticos profesionales y eso tiene implicaciones sobre su desempeño, su capacidad, su experiencia y también su imparcialidad para gobernar a pesar de que sean parte de un partido político. ¿Tú no ves, doctor Luis Carlos Ugalde, un mejor resultado, como decía ayer Alejandro Moreno, dirigente del PRI, con los partidos de oposición aliados? Digamos, un mejor resultado para la oposición, ¿no? Frente a Morena. Mira, yo en 2024, y esto lo platiqué con Jorge Álvarez, a mí me parecía que para el tema de la democracia, y eso significa más allá de quién gane, para el balance de poder, me parecía que era relevante las coaliciones, como la oposición al PRI las tuvo hace 30 años. Yo creo que hoy hace falta una purificación de los partidos en lo individual, porque eso creo que les va a dar una mejor perspectiva y un mejor perfil frente al electorado. Y yo creo además que MC, el PAN, han tomado una decisión política de competir en la mayor parte de sus elecciones de manera individual en 2027. Y yo creo que eso puede ser un proceso de decantación frente al electorado. ¿A largo plazo? A largo plazo, efectivamente, y creo que eso tiene cierto valor. Reitero, siempre uno piensa que para competir al grandote del salón de clase hay que ir en bola, pero también para ir en bola, cada persona de esa bola pues tiene que tener una identidad y tiene que rendir cuentas. Entonces, probablemente 2027 sea un momento para esa individualización de las fortalezas y debilidades de cada uno. Medir pesos, tallas y pues ver si es suficiente ir en lo individual, ¿verdad? Así es. Bueno, aguántame Luis, nada más tantito, perdóname. Jorge, ya escuchamos la lectura de MC, por supuesto, de lo que sucedió con tu partido. ¿Qué crees que pasó con el PAN en Coahuila? Bueno, yo pienso parecido a lo que dijo el doctor Ugalde. Pienso que es una estrategia que va a tener rentabilidad en el mediano plazo, porque justamente luego en la política y en la vida, Azucena, vivimos en el presente los resultados de las decisiones no que estamos tomando en el presente, sino del pasado. Pues es una alianza que fue muy costosa para el PAN. Por eso creo que la peor conclusión posible es decir, pues vuélvanse a la alianza para que siga pasando lo que está pasando. Creo que la diferenciación, la contaminación de los proyectos, la no distinción de un proyecto es lo que llevó a este tema. Creo que el dirigente nacional del PAN lo tiene muy claro. He visto sus comunicados. Tú sabes que es una persona a la que le tengo también aprecio en lo personal. Y creo que él lo tiene muy claro y que él también sabe. Por un lado, Azucena, yo diría con todo el respeto. Aguántame para que me des esta posición, doctor Luis Carlos, si nos puede seguir acompañando. Ojalá que así sea después. Claro que sí, con gusto. Mañana en punto, gracias al dirigente nacional de MC, de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, y al doctor Luis Carlos Ugalde, director de Integralia Consultores, por continuar con nosotros. Entonces, nos decías, Jorge, que la explicación de la derrota del PAN es que le ha costado muy caro su alianza con el PRI, ¿correcto? No, bueno,
Creo que eso es evidente, Ajá. más allá de lo que yo diga, y particularmente en un estado así. Yo te decía, Azucena, yo estoy convencido, pues es muy difícil para alguien decirlo, porque hay que, como te digo, pues bueno, uno se mete a esto en las condiciones en las que están. Pero yo estoy convencido de que el PAN no vale 2% en Coahuila, Azucena, con todo el cariño, el respeto que se le puede tener Ajá. a cualquier persona, con toda la lealtad que se puede tener a la democracia, a las instituciones electorales, con el reconocimiento de los resultados que nosotros pues no estamos poniendo en tela de juicio quién ganó las elecciones en Coahuila. Ajá. ¿Pero cuánto Creo crees que que vale el en PAN? algunos casos se les pasó la mano, pues mucho más. Yo Ok. hice encuestas, incluso te diría, Susana, el Verde, que también le está poniendo ahí una votación de 2%. El Verde es un partido que tiene un valor electoral más alto en preferencia real en ¿Que se les Coahuila, pasó la pero mano bueno, en, que en el operativo o qué? pues sí, pero lo tomo con humor, No, Azucena, pues, pero porque ustedes van a es una cosa denunciar muy porque... seria. Yo creo que lo que decía Ajá. Luis Carlos Ugalde es cierto. México, eh, alguna vez escuché una frase, Azucena, que ya no recuerdo quién es el autor original, pero decían, puede morir el PRI, o incluso en el documental que hizo por ahí Denis Merker sobre el PRI, lo Sí, dice sí, el propio sí. Carlos Salinas. El PRI Ajá. también esto es una cultura política que seguimos repitiendo, Claro. que está presente hoy en muchas cosas. Ahorita que te daba el ejemplo de la elección judicial, eh, esas tentaciones de apabullar, de arrasar, de los carros completos, honestamente creo que habría que evolucionar a formas más plurales, democráticas. Yo Ujú. siempre he sostenido incluso la posibilidad del régimen parlamentario. Creo que el país dio una discusión muy importante sobre representación y la posibilidad de una representación proporcional pura para reflejar Sí. mejor la composición de un país. Pero yo pienso que el PAN no vale O 2% sea, en tú dices Coahuila que ni en ningún lugar del la país. arrastrada que puso el PRI al PAN, al PT, al Verde, a MC, no fue limpia. No fue Por limpia. ejemplo, el PT, Azucena, honestamente, el PT tiene una fuerza importante en Coahuila, tienen liderazgos importantes. En la elección a gobernador del Ajá. 2023, el PT tuvo una destacada participación. Sí creo que estuvo un poquito desfasado el porcentaje que se aprecia ahí, pero yo valoro que el dirigente del PAN, en lugar de, digamos, de poner un pretexto o generar eso, pues le dé vuelta a la página y construya el escenario que tiene que construir para el siguiente proceso. Eso es lo que debemos de hacer Van a denunciar los dirigentes. Los ustedes. dirigentes, más que explicaciones y demás, pues debemos de hacer trabajo para construir escenarios distintos, y tenemos mucho trabajo que hacer para competir contra un régimen que no va a ser fácil. Lo que el PRI es en Coahuila, Morena lo es en el resto del país, Azucena, y la elección que vamos a enfrentar en el 2027 es compleja, complicada, y hay que organizarnos con todas las condiciones, con las mejores candidaturas Ujú. para poder dar una contienda en igualdad de Sí, circunstancias, o en lo más parecido al esquema de igualdad de circunstancias que podamos en el sí. 2027. ¿Cómo ves, doctor Luis Carlos Ugalde, que esta arrastrada del PRI a los otros partidos, pues no fue del todo transparente, justa o en las mismas condiciones, pues? No tengo la información que tiene Jorge, por supuesto, no tengo encuestas internas, no sé sobre esto que dice. Sí sé que ha habido irregularidades que se han denunciado y creo que se tienen que aclarar en los cómputos distritales que empiezan mañana. Sí creo que tiene que haber una investigación. Ahora, quiero hacer una reflexión más global, que la he hecho desde hace 30 años, cuando el PRI era hegemónico, ahora que Morena es hegemónico. Lo que mejor le queda a la democracia son los contrapesos. Cuando los partidos ganan por carro completo, llámese Morena, llámese Claro. PAN, llámese PRI o llámese lo que sea, hay un problema porque entonces no hay nadie que le diga al que gobierna, cuidado, ten esto en cuenta, hay ciertos límites. El gran enemigo de la democracia no es Morena, PRI, MC o el Partido Verde, es la falta de controles, porque eso te lleva al abuso del poder. Entonces, acabo de decir que en Coahuila ha habido gobiernos muy profesionales, muy efectivos y la gente está contenta y por eso la gente vota por esto y quizá por otras razones que acaba de decir Jorge, no lo sé. Pero a la larga, lo que más le conviene a una democracia es que haya competencia, es que haya varios partidos, es que haya cuestionamiento, es que haya crítica. Ese es el gran problema ahora con Morena, que no tiene contrapeso y abusa del poder. Y creo que en muchas entidades la falta de contrapesos también puede conducir al error y al abuso del poder. Bueno, pues ahí está, Jorge. No sé, ayer decía, perdón que insista, pero Alejandro Moreno, el dirigente del PRI, decía, si vamos juntos podemos ganar 12 de las 17. Vuelvo a hacer un llamado al PAN, vuelvo a hacer un llamado a MC. Ustedes siguen el camino, Jorge, como decía Luis Carlos Ugalde, pues de la individualización, la etiqueta personal e individual del partido. Yo pienso muy similar en esta última parte a lo que acaba de decir Luis Carlos Ugalde, Azucena, que esa es una visión de Estado. Tú no puedes apoyar una reforma, que es lo que le hemos dicho muchas veces a los compañeros de Morena, dependiendo de si estás en el poder o no estás en el poder. Ujú. Esa es la lección, digamos, de los federalistas del siglo XVIII de los Estados Unidos. Hay que diseñar una constitución, un Estado, partiendo de que la peor persona posible pueda llegar al poder, de que se va a abusar del poder. Hay que limitar el poder, hay que tener una mentalidad democrática. Y creo que más allá de individualización, no.
Lo que hace falta en México es que se construyan opciones alternativas políticas fuertes, programáticamente fuertes, y que avancemos hacia una democracia con mayor pluralidad y mayor representatividad de lo que realmente es la sociedad, Azucena. Esta tentación autoritaria que hoy revive Morena, que los gobernadores de Morena reviven en muchos lugares del país, que la elección judicial ha dejado de manifiesta, pues yo creo que es una situación que no se debe de normalizar en el país, que no debemos de pensar los partidos, ahora todos tenemos que hacer lo mismo que hacen ellos para contrarrestarlos. Pues, Hemos tenido elecciones distintas y por supuesto que nosotros vamos a seguir construyendo una alternativa que trate de reflejar eso de la mejor manera posible, y estamos optimistas. Azucena, la encuesta del país de hace un par de semanas nos da un crecimiento importante, nos vuelve a colocar ahí como segunda fuerza. Son los números que nosotros hemos estado ratificando, viendo. El año pasado tuvimos elecciones más participativas en el sentido de que son de ayuntamientos de Veracruz y Durango con muy buenos resultados. Y vamos a seguir construyendo esos escenarios. Te daba el ejemplo del diputado Rubiel Alonso, pero también hace unos días tuvimos la incorporación de la presidenta municipal de León, de Alejandra Gutiérrez, del alcalde de Compostela, que es una figura nacional por su contribución al deporte, como Gustavo Ayón en Nayarit, y de que seguimos construyendo un proyecto también en el que muchas personas se están dando a conocer, gracias a las mesas, a la pluralidad que ustedes abren. Pues todas las semanas, Laura Ballesteros, Juan Zavala, Gibran Ramírez, nuevos perfiles, nuevos rostros que están en Movimiento Ciudadano se siguen dando a conocer, a proyectar. Yo veía, por ejemplo, la semana pasada una encuesta de Indemerc que pone a Laura con el 20% en Benito Juárez, que es una alcaldía que, así como el tema de Coahuila, tiene una dominancia muy fuerte del PRI. Por ejemplo, Benito Juárez es del PAN, ese dominio, y Laura ahí aparece con un 20%, derivado, entre otras cosas, de la participación constante que tienen medios de comunicación, muy brillante. Yo le apuesto a que surjan más perfiles así, a que podamos construir eso, y a que las cosas caminen para bien, sobre todo para bien para México, Azucena, más allá de lo que obtenga cada partido. Bueno, Jorge, pues gracias por tomar la comunicación. Gracias a ti, un saludo al al doctor pendiente. Y es que todo lo que pasó en Coahuila, amigos, fue completamente visto. Todo ese despilfarro de recurso público para comprar votos. ¿Y cuál era el fin? Una amenaza y mostrarle... Pero en Coahuila, amigos, en un lugar donde solamente ha sido el PRI. Las elecciones del 27 van a ser muy interesantes. Porque con esto Alejandro Moreno cree que ganó el mundial ya. Y amigos, no ha ganado absolutamente nada. Hasta aquí la información al momento. Espero que haya sido de tu agrado. Si te gusta este contenido y te gustan estos videos, apóyanos por favor suscribiéndote y regalándonos ese like. Soy Pedro para Infórmate y gracias por acompañarme para ver este video. Nos estamos viendo en una nueva transmisión y recuerden, seguimos evolucionando junto al 4T. Que tengas excelente día.